tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido aquí. Estamos reunidos por una obra literaria que nos trae acá a Eterna Cadencia. Tengo la oportunidad de presentar un segundo libro de Iván en menos de un mes, ¿no? Estuvimos hace muy poquito en la Expo EFI, en el Hotel Hilton, donde también Iván presentó su primer libro, Cleptocracia. Y hoy estamos ante la presentación de este segundo libro, Estrangulados, que va un poquito a tratar de dirimir por qué Argentina se encuentra en esta coyuntura que parecería sin tendencia definida, por qué atravesamos momentos de economía pendular, ¿sí? De extremos que nos movemos de una vez al otro, imprevisibles, y que aleja un poco al capital emprendedor. Pero también lo que nos indica este libro de Iván es que hay lugar para el éxito en la Argentina, ¿sí? Hay lugar para que las mentes inquietas trasciendan y puedan romper con todas las barreras que nos trae el Estado en sí en general. Iván va a ir un poco más en detalle en esto, pero en Argentina hay 96 impuestos distintos, un sistema tributario absorbente, una presión fiscal exorbitante. Y esto lleva prácticamente a reconsiderar a uno como emprendedor, como empresario, a hacer negocios en el país o no. Y evidentemente se puede. La cosa debería fluir mucho más, ser mucho más dinámica y quizás mucho más alentadora, en el sentido de crear una atmósfera posible para que perduren y se generen nuevos proyectos emprendedores, ¿no? Un poquito acá está la clave para pensar la Argentina que viene, la Argentina que quiere romper estas cadenas que estuvo aislado del mundo por mucho tiempo y que quiere unificar nuevamente a la sociedad y que todos tiremos para adelante. Con Iván siempre tenemos intercambios políticos, económicos en la oficina. Iván es una mente abierta, inquieta, con ideologías fuertes, arraigadas, pero también dispuesto a escuchar, a valorar la opinión del otro, y siempre intenta justificar su posición desde el punto de vista de fundamentos sólidos, desde ideas convincentes y de un sentido de visión de prosperidad para el país que creo que es muy constructivo para todos los que lo escuchamos. Así que sin decir muchas más cosas, le doy la bienvenida a Iván, felicitarlo por esta nueva iniciativa y bueno, creo que vale la pena escucharlo. Bueno, ya está. Muchas gracias, Diego. No sé si les parece mejor que hable con micrófono o sin micrófono. ¿Se escucha? Perfecto, yo escucho. Muy bien. Bueno, gracias, Diego, por la presentación. La verdad, y gracias a todos por venir. La verdad que me sorprende la convocatoria. Espero que estén a gusto en este lugar. Le agradezco también a Inversor Global, que me da la confianza, ¿no? de escribir y bueno, y que cuento con su apoyo para estas aventuras literarias, ¿no? Pero bueno, también es parte del trabajo, de hacer análisis serio y profesional y difundir esta visión del mundo, ¿no? Entonces, mi idea también es contarle un poco de qué se trata el libro, para que ustedes se entusiasmen y lo compren, ¿no? Esto simplemente de eso se trata esto, ¿no? Compartir un poco el contenido y que después lo podamos charlar y ustedes me puedan hacer preguntas o críticas y hasta algunos insultos puedo tolerar, después algunos traten de no ser tan fuertes, ¿no? Pasa hoy en la Argentina, que lo verán cuando prenden la televisión y ponen medio programa político, algo que pasó en una serie de dibujitos animados norteamericanos que se llama South Park. Yo no sé si alguno de ustedes vio South Park, pero hay un capítulo muy interesante. Yo no soy muy seguidor de la serie, pero este capítulo lo vi y resulta que los personajes de esta ciudad llamada South Park idean un plan económico grandioso que les va a generar muchos beneficios, ¿no? Y el plan económico consiste de 3 pasos.
El primero era robarle calzoncillos a un vecino, ¿sí? Robarle calzoncillos a un vecino. El segundo paso tenía 2 signos de pregunta. El tercer paso era generar beneficios. ¿Sí? Ese era el plan brillante de estos individuos. Después un amigo economista me comentó de dónde viene esta cosa. Él sí era muy seguidor de South Park y además economista. Y me dice que lo que pasa es que Alan Greenspan una vez dijo que lo primero que cae en ventas cuando aparece una crisis económica es la ropa interior. Porque la gente dice, bueno, total no se ve, puedo tirar un poquito más, ¿verdad? Entonces, claro, la gente de South Park interpretó todo raro y dijo, o sea que si acumulamos calzoncillos va a crecer la economía, una cosa así estrambótica. Bueno, y en la política argentina pasa lo mismo, y yo diría que en la política global, solo que vamos a tratar de ubicarnos acá porque vivimos en Argentina. El plan sería la fórmula mágica de los políticos para resolver nuestros problemas. Y consta también de 3 pasos, ¿no? El primero es sancionar una ley. El segundo paso, 2 signos de pregunta. Y el tercer paso, resolver el problema, ¿no? O sea, básicamente se ponen 250 tipos de acuerdo, levantan la mano y dicen, esta es la ley, y mañana se acaba el desempleo, mañana no hay más despidos, mañana no hay más inflación, ¿sí? Esta es un poco la idea extraña que tienen nuestros políticos de cómo abordar los problemas económicos. Pero no nos pasa solo a nosotros, ¿no? Y además esto es lo que genera, digamos, que todos pensemos que un legislador es bueno cuantas más leyes propone, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se sancionaron en los últimos 20 años 81.000, tengo anotado el dato, ¿no? 81.800 nuevas regulaciones, ¿sí? Regulaciones que dicen la empresa A no debería hacer esto, la empresa B debería tener el matafuego pero a 500 gramos de altura, todo bien reguladito, ¿no? Sería equivalente a una nueva norma cada 2 horas y 9 minutos, ¿sí? Es decir, como verán, la hiperinflación regulatoria es un tema a nivel mundial. Entonces, en el primer capítulo del libro yo trato de comentar esta situación de cómo estamos hiperregulados, los argentinos y el mundo, ¿no? Y obviamente el segundo punto es cómo esto nos afecta. Hay un estudio en Estados Unidos que dice que si desde 1949 hasta la actualidad no se hubiera ampliado en absoluto el Código de Regulaciones Federales, el crecimiento económico hubiera sido 2 puntos porcentuales más alto por año, ¿sí? Hoy tendrían un PBI de 53 billones de dólares, hoy no, perdón, en el año 2011. Habrían tenido un PBI de 53 millones de dólares, según este análisis, y tienen uno de 15. O sea, imagínense el peso que generan las regulaciones en la economía. Y yendo a la Argentina, lo primero que comento en el libro es el día a día, o sea, cómo es un mediodía de una persona. Se levanta, se despierta con el celular, bueno, por lo menos en mi caso me levanto con el celular, no tengo despertador, ¿no? Y ya te das cuenta que, por ejemplo, los celulares o las comunicaciones están reguladas por la AFTIC. Después tenés la tarifa eléctrica, está subsidiada por el gobierno. Después te calentás una tostada y te das cuenta que también el gas está subsidiado. Después salís a la calle y te das cuenta que la publicidad en la vía pública está regulada por la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires hasta el último centímetro. Te querés tomar el colectivo, también está regulada por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte y la tarifa está subsidiada, aunque ahora menos. Es un caos, llegás al trabajo y estás regulado por la ley laboral, pero además depende de dónde trabajes, está el convenio colectivo de trabajo, que son un montón. Es agotador, ¿no? Estamos hiperregulados y eso le genera y le ha generado siempre problemas a la economía. Otra cuestión para comparar es ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos y Europa. Si bien yo les decía que en Estados Unidos hay 80.000 nuevas regulaciones en los últimos 20 años, sin embargo, siempre han sido un país más abierto, más flexible y más liberal de lo que fue Europa. Y en el crecimiento económico eso se nota. O sea, en los últimos años el PBI de los Estados Unidos se multiplicó por 5, ¿sí? en los últimos 54 años, mientras que el PBI europeo se multiplicó solamente por 4. Es decir, es una diferencia muy importante. Y otra cuestión interesante, sobre todo ahora que estamos debatiendo sobre los despidos y sobre los mercados laborales, es que en Estados Unidos, digamos, la regulación laboral es bastante escasa, digamos. Por ejemplo, las empresas pueden contratar a un empleado y a los 3 meses le dicen hasta luego y no le tienen que pagar una indemnización, ¿sí? O sea, es como muy cruel el capitalismo en los Estados Unidos, ¿sí? En cambio, en Europa no.
subsidio por desempleo. Lo verán en España, ¿no? Uno deja de trabajar y prácticamente cobra el mismo salario más o menos por un año. Entonces todo el mundo está parado, obviamente. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, lo cierto es que ese mercado laboral súper regulado que busca proteger a los trabajadores, los deja sin empleo. La tasa de desempleo en Europa siempre ha sido más alta que en Estados Unidos. Entonces los datos hablan por sí solos. Y nosotros, digamos, seguimos creyendo en la idea de que los gobiernos pueden solucionarnos todos los problemas económicos. Los economistas han analizado esta cuestión, se preocupan y entienden que algo pasa por acá, ¿no? O sea que a menores regulaciones, a menores intervenciones, se crece más, hay más incentivos de las empresas para invertir, para producir. Entonces el Banco Mundial, por ejemplo, elabora lo que se llama el Doing Business Report. ¿Y el Doing Business qué intenta medir? Bueno, intenta decir, a ver, en Argentina, ¿cuán fácil es abrir una empresa? ¿Cuántos impuestos se pagan? ¿Sí? ¿Hay acceso a la luz? ¿O porque hay control de precios, la luz se corta cada 2 minutos? Ese tipo de cosas. Y lo va comparando. Y, por ejemplo, los primeros 3 países en el mundo en este índice son Singapur, Nueva Zelanda y Dinamarca. Estados Unidos está por ahí en el puesto número 7, ¿no? Pero es esto, es cuán fácil es para una empresa llevar a cabo su negocio en determinados países. Bueno, Argentina está en el puesto número 21, pero esta pobre performance de nuestro país se replica en cada índice que vemos, no solo en este del Banco Mundial, podemos ir al índice de libertad económica de Heritage, podemos ir al índice de competitividad global que elabora el World Economic Forum, y en todas vemos que nos va mal. Y otra cosa que vemos es que en todas nos ha ido mal en estos últimos años, nos ha ido peor, es decir, la película es peor que la foto, ¿sí? La foto de hoy es mala, pero la película viendo 5 o 6 años atrás es peor, porque muestra la decadencia, ¿no? Así que en eso, ese sería el primer capítulo que, digamos, introduce el gran tema, ¿no? Cómo el Estado asfixia nuestra economía, cómo el Estado asfixia nuestras posibilidades de desarrollarnos y ser un país más próspero y más rico. En el segundo capítulo hago un análisis de los impuestos, ¿sí? Ustedes imagínense qué pasaría si los impuestos fueran del 100% de nuestras ganancias. Evidentemente no habría más ganancias en la Argentina, ¿sí? Nadie querría producir nada y nadie querría producir ninguna ganancia. Bueno, el análisis llevado al extremo sirve para comprender lo que pasa cuando no estás en el extremo. Obviamente un impuesto del 20% es una cosa y uno del 30% va a ser otra. Y el cambio de uno del 20 a uno del 30 va a generar problemas. Entonces ahí hago un análisis de Argentina que, como decía Diego, me baso en un estudio de un economista rosarino que se llama Antonio Margariti, y que él descubrió que pagamos 96 impuestos diferentes si sumamos los impuestos nacionales, los provinciales y los municipales. Una cantidad exorbitante de impuestos y un sistema impositivo que se vuelve realmente muy complejo de comprender en su totalidad. La presión impositiva, dependiendo de qué indicadores tomemos, nos da que estamos cerca de Gran Bretaña o cerca de Suecia. Si miramos lo que hace Orlando Ferreres, la recaudación sobre el PBI da alrededor del 46%, es decir, 2 puntitos por debajo de Suecia, que es uno de los países que más impuestos cobra en la Tierra, ¿no? Y por otro lado, al número que llegué, es que pagamos, si dividiéramos la recaudación tributaria por todas las personas que vivimos en el país, nos da algo así como 40.000 pesos por persona por año que tenemos que pagar en impuestos para sostener al Estado. Pero eso sería un cálculo, digamos, demasiado optimista, porque en realidad lo que hay que hacer es calcularlo por la población que esté en edad de trabajar. Entonces ahí nos da que más o menos pagamos 70.000 pesos por año, 70.000 pesos del 2015, que no es lo mismo que los pesos de 2016, van a ser mucho más. Para que veamos la magnitud de esta cuestión, ¿no? Si por ejemplo una persona gana 20.000 pesos brutos, está pagando el 49% de su salario en términos netos en impuestos. Porque ¿qué tenemos que contar? Los aportes de la jubilación, ¿sí? Todas esas cosas que es debatible si es impuestos o no, pero dado que el Estado lo impone, está impuesto, ¿no? Y bueno, cada vez que uno menciona este tema, de hecho me pasaba hace poco cuando lo comentaba, me decían, bueno, sí, pero ¿qué pasa con Suecia? ¿Qué pasa con Noruega? ¿No? O sea, son países que en definitiva tienen una presión tributaria feroz, un gasto público gigantesco, proveen un montón de servicios públicos, un montón de seguros, ¿sí? Una red de cuidados. Y sin embargo, son los países más ricos del mundo, ganan en todos los índices, ¿no? Y bueno, es verdad, pero a Suecia también le pasa lo que nos pasa a nosotros, créase o no. O sea, Suecia se transformó en un país rico
gracias a tener un sistema de capitalismo abierto al comercio internacional, ¿sí? Moderno, donde lo que funcionaban eran las empresas. Y de hecho, fueron progresivamente hacia este sistema de gran Estado, ¿no? Y eso no fue gratis. O sea, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien los años, pero me van a perdonar, lo van a ver bien en el libro, ¿sí? Digamos desde principios de 1900 hasta alrededor de 1940, por decirlo, en un largo periodo de tiempo, Suecia tuvo la tasa de crecimiento económico más alta de todos los países industrializados de esa época. Una vez que migraron hacia este sistema más intervencionista y estatista, la tasa de crecimiento pasó a ser la número 14, ¿sí? Suecia sobre todo radicalizó su sistema socialista, se fue hacia un gasto público del 70% del PBI, hoy lo tiene en alrededor del 50%, ¿sí? Pero cuando estuvo ese sistema donde gastaban el 70% del producto, prácticamente se frenó la creación de empresas en Suecia, ¿sí? Las empresas venían de antes, ¿no? Y hay empresas muy famosas suecas, ahora no me viene el nombre, pero por ejemplo Finlandia tiene Nokia, digamos, hay empresas, Skype viene por ahí, no sé si, bueno, o por ahí me equivoco, pero bueno, hay muchas empresas que se crearon, pero antes de que se transformaran en este gran Estado, en este modelo de gran Estado. Así que eso por el lado de los impuestos. Después les sigo comentando los capítulos, ¿no? Y este es el capítulo 3. A veces vemos como que hay problemas en la sociedad. Por ejemplo, nos molesta la corrupción, nos preocupa la informalidad. Hay muchos empresarios que sobre todo se preocupan por esto y dicen, no, miren el comercio ilegal, las ventas que nos sacan a nosotros. Y también nos preocupa los paraísos fiscales. Eso se puso bastante de moda estos últimos meses, ¿no? Porque Macri parece que tiene sociedades no declaradas. Bueno, todo el mundo. Cristina tiene en Seychelles, Macri tiene en Panamá y no sé cuántos secretarios. Bueno, resulta que todos los ricos del mundo tienen plata afuera. Y la verdad que el punto acá a aclarar es que los paraísos fiscales, la economía sumergida y la corrupción son hijos del estatismo e hijos del intervencionismo. Cuando a vos te regulan desde que te levantás hasta que te vas a dormir, probablemente los incentivos que vas a tener es a evadir la regulación. Si los impuestos que te cobran son excesivos, incluso vas a tener que evadir impuestos para sobrevivir, ¿sí? Digo, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Nadie lo dice abiertamente porque no queda bien decir que hay que evadir impuestos, pero yo me limito a describir la realidad. Hay gente que evade impuestos porque si no, no funciona su negocio. Hay gente que prefiere trabajar en negro para no pagar los impuestos que debería pagar si trabajara en blanco, ¿no? Y bueno, después el punto sobre los paraísos fiscales es, gracias a Dios que existen los paraísos fiscales, porque imaginemos que no lo hicieran, ¿sí? Si no hubiera posibilidad para los que tienen plata, para los que quieren ahorrar, para los que quieren invertir, de escaparse de las garras del monstruo que te quiere cobrar el 50% de impuestos, ¿sí? Imagínense qué pasaría. La tasa sería del 60% o del 70%, porque total no te podés ir. Te grabo todo lo que quiero. Y bueno, por último, la corrupción, ¿no? Fíjense que no recuerdo casos de corrupción que no estén ligados a obra pública, a contratos con el Estado, no sé, pero desde IBM Banco Nación hasta Lázaro Báez, digamos. Esto no es exclusivo del kirchnerismo, ¿sí? Lo tuvieron todos los gobiernos y lo seguirán teniendo. Hace poco leía una simpática nota que era la era de la obra pública ligada a la corrupción ha terminado en Argentina. Yo creo que lo decía Macri o alguno del gobierno actual. Y yo digo, bueno, la verdad es que ahora dejamos de ser Argentina y nos transformamos en utopia, ¿no? La verdad, pensar que semejantes millones de pesos manejados por el gobierno no van a dar lugar a sobreprecio, amiguismo, etcétera, digo, me parece un poco ilusorio. No digo que no pueda mejorar en términos de transparencia, seguro que sí, pero que va a dejar de existir la corrupción me parece demasiado apresurado. Después, el capítulo 4 trata de un tema que yo no sé si habrán visto ustedes, la publicidad de la meritocracia, de Chevrolet. ¿Cuántos la vieron? A ver, no. Es un spot sobre el nuevo Chevrolet Cruze. Habla de meritocracia. Y no sé cuántos habrán visto las réplicas, las parodias, los insultos que hay contra esta propaganda. Ha encendido las pasiones de los argentinos. O sea, básicamente la publicidad habla de un mundo donde vivamos de acuerdo a nuestro mérito, ¿sí? Donde progresemos porque queremos progresar, donde no le debamos nada a nadie, ¿sí? Donde lleguemos alto porque efectivamente contribuimos en algo para estar ahí.
Esa es una verdadera meritocracia, ¿sí? Y la meritocracia es clave en el sistema capitalista. O sea, si de hecho es famoso en Estados Unidos, o era la leyenda del hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se arriesgó a probar algo diferente y creó un negocio y eso le hizo bien a alguien y ahora todos reconocemos esa creación. No sé, me pongo a pensar en Starbucks, ¿sí? Que por ahí a Sebastián no le gusta Starbucks, ¿no? Pero a todo el mundo más o menos que le gusta y lo ve como una gran empresa. O Apple, ¿no? Ahí está, Steve Jobs o Bill Gates y estos maravillosos emprendedores que crean empresas fantásticas y a las que todos le estamos agradecidos. Y se hacen ricos por eso. Esa es la meritocracia. Y la meritocracia también es que si no haces las cosas bien, te va mal y tenés que quebrar. Y tenés que cerrar la empresa. Tenés que dedicarte a otra cosa. Si sos un banco y le prestaste a 500 tipos que lo único que hacían eran irse de joda, le estás prestando al tipo que no tenés que prestar. No te lo van a devolver y vas a tener que cerrar el negocio. Y eso es lo que un Estado que estrangula, que asfixia, que interviene en todas las esferas de nuestra vida, no permite que se desarrolle. No permite que haya una meritocracia. El que llega en Argentina es el Lázaro Báez. Es el que se hizo amigo del gobierno y era cajero de un banco y ahora le dijeron, ¿sabes qué? Armate una constructora porque yo te voy a dar unos cuantos millones, ¿sí? Y las cifras de la corrupción ligada a este caso realmente a mí me parece que ya no deben ser esas, porque si se han robado 100.000 millones de dólares, como dicen, yo no sé qué nos queda. Pero digamos que esa es la no meritocracia, ¿no? O sea, la meritocracia es que a uno le va bien cuando hace las cosas bien, no cuando está arreglado con el gobierno, porque así es muy fácil, ¿sí? Y ahí traigo los dos autores que me gustan mucho. Uno se llama Randall Holcomb, que define lo que es el sistema de crony capitalism, que yo le llamo estatismo empresarial. En Argentina algunos le dicen capitalismo de amigos, pero yo no quiero manchar tan linda palabra como capitalismo para describir esta tramoya, ¿no? Entonces digo estatismo empresarial. Es decir, ¿por qué? Porque a vos te va bien gracias a las normas que impone el Estado, o porque el Estado con su dedo dice a usted le va bien y a usted le va mal, ¿sí? Por ejemplo, al fabricante de prendas de vestir en Argentina, el Estado le está garantizando cierto monopolio, le está garantizando cierto beneficio cuando dice que las telas de afuera no entren, ¿sí? Es el gobierno con el dedo que dice usted va a ganar una renta extraordinaria. No es la meritocracia de hacerle un producto y un servicio que valga la pena para el consumidor. No, es la chantocracia, ¿sí? O la intervencionisticracia, ¿sí? Y después está Luigi Zingales, que es un profesor de la Universidad de Chicago. Holcomb es un hombre ligado a la Escuela Austríaca de Economía, por más que sea norteamericano. Y Luigi Zingales es un hombre que da clases en la Universidad de Chicago, o sea, viene por ahí de otra rama, aunque también es un convencido de que el capitalismo debe ser el sistema que tiene que prevalecer en el mundo. Y él hace un libro fantástico que se llama Un capitalismo para la gente, en donde describe cómo se corrompió este mismo sistema en los Estados Unidos, y el ejemplo que da es la crisis subprime, donde hay una crisis que además, y esto ya viene más del lado austríaco, está generada por los bancos centrales y el gobierno y las regulaciones, y cuando tenés que enfrentar la crisis, lo que haces es sacar al Estado a gastar, sacar al Banco Central a emitir dinero, a rescatar a los bancos. Los bancos son los más ricos del país. Y sacar la plata de los impuestos de los trabajadores para hacerlo a los bancos. Imagínense que la izquierda está indignada con esto, pero nosotros también estamos indignados. Los liberales, los que creemos en el capitalismo y en el mercado, también estamos indignados, porque esto es una falta de respeto a la meritocracia que debería prevalecer. Así que ese es el capítulo que llamo Economía VIP. Es para pocos. Me acuerdo, hay un economista que es brillante, que está en los medios mucho, que es José Luis Espert, ¿no? Y a él le dicen, pero José Luis, si vamos a lo que vos querés, este va a ser un país para pocos, es un sistema para pocos. Y yo coincido con él y me baso en este capítulo, ¿no? Que la economía intervencionista es para pocos. ¿A cuánta gente le va bien en Venezuela? ¿Sí? ¿A cuánta gente le va bien? A 5 tipos, ¿sí? El resto la pasa pésimo y cada vez peor. ¿Y a cuánta gente le va bien en Argentina? También al grupo que más o menos sí tiene la obra pública, el contrato. Hay que pensar bien en esto. Tenemos que reformular en serio nuestro país. El quinto capítulo se lo dedico al comercio internacional. Yo soy profesor en SEADE de comercio internacional, así que me encanta y creo mucho en las ventajas de ahí de tener una economía abierta, ¿no? Y arranco con una anécdota de Alejandro Dolina,
que un día lo invitan a un genio, Alejandro Dolina, ¿no? Me parece un tipo simpático. Y un día lo invitan a TBR, antes de las elecciones, que estaba Macri versus Néstor, no, perdón, versus Scioli. Y dice, ¿cuáles son tus sensaciones? Dice. Y bueno, dice, acá lo que tenemos es, por un lado, el libre mercado. Por un lado el libre mercado y por otro lado, digamos, un sistema conforme al cual, etcétera, 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 y se pone a hablar de su amigo el zapatero. Y él dice, mi amigo el zapatero, yo lo conocía, y por 15 años mi amigo el zapatero estuvo en la puerta de la zapatería ahí sin nada que hacer, mirando el techo, como que no tenía trabajo el zapatero. Pero se desarrolló un sistema conforme al cual a mi amigo el zapatero le empezó a ir bien, porque no podían entrar zapatos italianos. Y bueno, algunos se quejarán de que no podían comprar zapatos italianos a 100 pesos. Pero a mi amigo el zapatero de repente empezó a producir zapatos, empezó a contratar gente, empezó a vender. Y claro, como le empezó a ir bien, empezó a contratar gente. Y entonces como esa gente ahora tenía ingresos, le iba bien al bicicletero y le iba bien al heladero. ¿Sí? Entonces digo, pero ya está, inventó la pólvora. Cerremos acá, pongamos una especie de muro a lo Donald Trump, que no entre más nada. Y listo, porque total, el zapatero y el heladero y todos nos vamos a retroalimentar de esta maravillosa propuesta. Bueno, digamos que en el libro le sugiero a Dolina, pero también a todos los que más o menos piensan así, se llama Vivir con lo nuestro, en honor a nuestro benemérito Aldo Ferrer, que lean a Adam Smith, a David Ricardo, que se den cuenta de las ventajas que hay en comerciar, ¿no? Es decir, si Diego sabe más de inversiones que yo, no vale la pena que yo intente ridículamente hacer mis inversiones en home banking si le puedo decir, Diego, ¿cuánto querés que te pague para darme una asesoría? ¿No conviene más? ¿Sí? Es lo mismo que dijéramos, che, vamos a generar trabajo en casa, no vayamos más al supermercado. Y listo, nos ponemos la huerta, ¿sí? Pero tardaríamos mucho. Hay un video fantástico que es el sándwich de $6.000. Siempre me lo olvido. Por ahí es el sándwich de 6 años. Algo con 6 hay, búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Y es una persona que dijo, yo me voy a hacer un sándwich todo el proceso. Voy a ir a fabricar el jamón, el queso, el pan. Entonces tiene que hacer harina, pero tiene que sembrar el trigo también, ¿no? Entonces imagínense que no solo le lleva una cantidad de dólares impresionante, sino un tiempo gigantesco, ¿no? Entonces el video está resumido y me parece más que elocuente sobre las ventajas que hay en comerciar con otro. Eso mismo pasa a nivel internacional. Y por otro lado, esto que tanto Roberto Navarro como Mauricio Macri están tristemente de acuerdo. Porque Roberto Navarro, me acuerdo del programa que hizo cuando volvió. No sé si lo conocen a Roberto Navarro, me imagino que sí, es un periodista económico muy, muy filoso, ¿no? Y es muy crítico de este gobierno. Y cuando vuelve su programa en C5N este año, dice, este es el plan del gobierno de Macri. Quiere bajar los salarios, ¿sí? Para hacer eso va a generar desempleo. Quiere bajar los salarios para que los empresarios ricos puedan pagar menos, porque es el gobierno de los ricos. Pero ¿cómo baja el salario? Genera desempleo. ¿Y cómo genera desempleo? Abre las importaciones. Bueno, en una página de mi libro yo muestro un gráfico con los 40 países más abiertos al comercio internacional del mundo, los más abiertos. La tasa de desempleo promedio es 9,4. Visto de Argentina parece un poquito alta, porque tenemos alrededor del 6, digamos. Visto desde Grecia se imaginarán que es un vergel. Pero lo que hay que mirar son algunos casos particulares, como el de Austria, el de Hong Kong, el de Singapur, el de Suiza, que tienen un desempleo del 2%, del 3%, siendo recontraabiertos. Es decir, es evidente que el desempleo no es un problema que pase por la apertura o el cierre comercial. Digo, no pasa por ahí. Así que bueno, para ir llegando al final, cierro con una nota optimista y una conclusión. La nota optimista es el capítulo anteúltimo. Claramente lo que hago en el libro es hacer una descripción desde la teoría y también desde los datos de cómo estamos en este sentido, ¿no? De cómo estamos en materia de regulatoria, de impuestos, ¿sí? Y cómo evidentemente el Estado está complicando nuestro desarrollo. Pero en el capítulo 6, que se titula Nadar contra la corriente, entrevisté a 3 emprendedores, a 3 empresarios exitosos. Yo en el año 2003, más o menos, estaba en mi 5º año, y mi madre era una de las víctimas de la crisis del 2001, un poco antes te diría, ¿no?
una de las víctimas de la crisis del 2001, pero gracias a Dios teníamos familiares en Italia. Y entonces se abrió la posibilidad de que se fuera a trabajar afuera, ¿no? Y a mí y a mi hermana también se nos abrió esa posibilidad de ir afuera. Finalmente nos quedamos, pero a mí siempre me quedó la idea de que la única salida de este país, o la única salida para mí, era Ezeiza. Como alguna vez algún funcionario lo dijo, ¿no? Yo estaba convencido de eso, ¿no? Finalmente no fui a Italia, aunque fui a conocer, y dije, qué maravilloso este país. Y mire que era Italia, porque los europeos le preguntan a Italia, te dicen, pero limpio, ordenado, el subte llega en horas, ¿sí? La gente cumple, te saluda. Me encantó, dije, ya está, espectacular. Después tuve la suerte de ir a Estados Unidos, que hice un programa de intercambio, ¿sí? Y viví lo mismo, dije, qué bien que funciona todo acá, la verdad, la gente te trata bien, no hay crimen, no hay inflación, los precios son bajos, qué sé. Ganás un salario medio y vivís bien, o razonablemente. Y después, bueno, estuve estudiando en Madrid 9 meses, ¿no? Y encontré lo mismo, ¿no? O sea, tranquilidad cuando salís a la calle. Ahí ya estaba el problema de la inseguridad muy fuerte en Argentina, en el año 2011. Tranquilidad cuando salís a la calle, lo primero que sentís. No te das vuelta cuando escuchás los pasos de alguien atrás. No te das vuelta. Te parece que no te va a pasar nada, es increíble. Y después otra cosa, los precios en el supermercado son apasionantes. Te podés comprar, bueno, no sé, salmón, camembert, todas cosas de acá son un lujo. Bueno, esas cuestiones por ahí nunca las vamos a resolver porque tienen que ver con cosas muy puntuales. Pero los precios no suben, ¿sí? O sea, es barato. Es una economía muy abierta. Fíjense que tiene a toda la comunidad europea para comerciar. Entonces es fantástico. Bueno, la cuestión. Yo dije, no hay salida para mí, me tengo que ir. Pero en algún punto me empecé a mirar con Argentina. Y yo se lo atribuyo a que tengo varios amigos, ¿sí? Cuyos padres, muchos son profesionales, pero algunos son emprendedores, ¿no? Uno tiene una carpintería que se transformó en una empresa de muebles, ¿sí? Otro fue gerente de una empresa mucho tiempo y hoy tiene una empresa que impermeabiliza edificios, o sea, una gran empresa, ¿no? O sea, con mucho trabajo, ¿no? Otro tiene una casa de finanzas. Entonces dije, che, yo pienso que solo salimos de esta yéndonos a Ezeiza, pero sin embargo hay gente que no está entongada con el gobierno, ¿sí? Porque a esos obviamente que le va a ir bien, siempre se van a acomodar, ¿no? Los de Mendiguren, los Adelmo Gavi, ¿sí? Con todo amor, hasta los Cristiano Ratazzi, que me cae bárbaro cuando escucho hablar, me encanta, pero ya sabemos que va a aplaudir a todos los gobiernos que vengan. Y entonces esto fue como, ok, hay gente que le va bien en este país y puede progresar, y bueno, y más o menos se puede vivir bien. Y eso me amigó con Argentina. Y dije, bueno, hay que darle la chance. Incluso mi padre, ¿no? Que, digo, profesional toda la vida también, y después se lanzó también como emprendedor, y pudo hacer un vivir de eso, ¿no? Así que me reconcilié un poco con Argentina y este es un poco el homenaje que le hice en el capítulo 6. Entrevisté a Federico Tesore, que es el fundador de Inversor Global, a Santiago Bilinkis, que es un emprendedor muy famoso en Argentina, creó una empresa llamada OfficeNet, se la vendió a Staples, hoy se dedica al emprendedurismo 100% con una empresa que promociona emprendedores. Y por último, el más cercano a mi corazón, Gustavo Lázari, economista, ¿sí? Liberal y dueño de un frigorífico en Mataderos, que yo fui al frigorífico y una cosa impresionante. Es una fábrica un frigorífico. Mi desconocimiento total, yo pensé que, no sé qué me iba a encontrar, pero es una fábrica un frigorífico. Y me llevé un lomito ahumado, bueno, ni les cuento, todo eso es espectacular. Y nada, para que me cuenten, ¿no? O sea, cómo viven las regulaciones, cómo fue. Y también para ver que se puede, que a pesar de todo se puede. Y que ahí es donde tenemos que mirar, que esa es la solución a este país. El tipo que emprende, que produce, que quiere invertir, que quiere crecer, que quiere ser mejor, que la única manera en que le vaya bien es haciendo algo bueno para los conciudadanos, produciendo algo que le querramos comprar, ¿no? Y esa es un poco la luz de esperanza. Entonces, como conclusión, está esto, ¿no? Como conclusión es, los seres humanos en general y los argentinos en particular, digamos, somos potenciales creadores de riqueza, todos nosotros tenemos capacidad para inventar. El que no es empresario será empleado, pero puede ser un excelente empleado, puede tener una excelente carrera laboral. Y si le va bien, se hace bien él, le hace bien a la empresa, ergo la empresa le hace bien a los consumidores. No hay otra, en el capitalismo no hay otra, así funciona, ¿sí? Entonces, como decía Ludwig von Mises, el gobierno no puede hacer más rico al hombre, pero sí puede empobrecerlo, ¿no? Y nuestra historia en Argentina es
una ilustración de esto. El gobierno nos ha empobrecido. Éramos el país más rico, el 9º país más rico del mundo en el año 1913. Hoy no figuramos en los primeros 50. Es grave lo que pasó acá. Entonces tenemos que revertir muchas cosas. Y es esto, es mirar lo que pasa en el capítulo 6, ver que las empresas y la propiedad privada, la innovación, la creatividad es la base del progreso y permitir que exista esa libertad. Lo que tiene que hacer el gobierno hoy es quitarles el pie de encima a todos estos potenciales creadores de riqueza, que son los que efectivamente van a crear riqueza para que todos podamos disfrutarla. Así que bueno, muchas gracias y gracias por venir. El libro está acá y bueno, se puede comprar a un precio promocional. No sé, ustedes dirán, pero iba a estar acá por un tiempo, creo que lo vamos a dejar en eterna cadencia, si no lo pueden comprar por internet. Y bueno, abro todo a preguntas y comentarios que quieran hacer, son bienvenidos. Podemos charlar un ratito, yo no sé qué hora es. A las 8:30 hacemos estamos bárbaros de tiempo, así que lo abro a preguntas. Me duró una semana, Candy. Candelaria es la gerenta casi de Libertad y Progreso, y donde trabajé 2 años, así que bueno, gracias por venir. Yo iba a venir Agustín Echevarne, que me hizo el prólogo, un prólogo muy lindo, pero bueno, estaba enfermo y no pude. Así que gracias, Candy, por estar. Sí. Buenas noches, mi nombre es Martín, y ya que vengo siguiendo un poco tu obra y como suscriptor, inversor global, estoy satisfecho con lo que me brinda, y ustedes que manejan buenas estadísticas, en nuestro país, en la etapa que tuvimos liberal de un gobierno que arrancó populistamente hablando, con respecto a esta década que pasó con el gobierno anterior, estuvimos más o menos parejos en los performances, en lo que es desempleo. Sí, yo te diría que la etapa liberal en Argentina es la del 1880 hasta 1916. Yo no sé si vos te referías a 1990. 1990, por eso dije populista. Por eso, del 90 al 99, yo no la llamaría liberal, pero sí reconozco que hubo reformas en el buen sentido. O sea, la convertibilidad para frenar la inflación fue una buena idea. Pero sobre todo porque le limitaba el poder al gobierno de ir a manipular la moneda para financiarse. Lo que pasa que, bueno, siempre el problema es ese déficit que existió en los 90, que fue creciendo cada vez más, que generó una ola de endeudamiento gigantesca, ¿sí? Ese fue el problema. Después otras cuestiones que fueron positivas de la década del 90 fue la privatización de empresas públicas, en ese sentido también, ¿no? A nivel calidad, o sea, mejoró la calidad del servicio, mejoró la eficiencia. Y después datos, bueno, en la inflación ganan los 90, digo, en desempleo no, hay más desempleo en los años 90 que ahora. El déficit fiscal, digamos, están más o menos parecido, ¿no? En pobreza terminan más o menos parecido. O sea, y te diría que la pobreza en Argentina explota después de la devaluación del 2001. Se va al 50%. Digamos, no era tal el número antes de esa salida traumática. Así que habría que verlo bien. Hay un artículo bueno de Nicolás Kachanowski que hace una comparativa de esos datos, ¿no? 90 versus 2000 y varias variables. Y en algunas está bien y en otras está mal. Pero llamar liberal a la década del 90 me parece una mancha enorme para un modelo que está basado en otros principios. En el liberalismo no hay déficit fiscal. Digo, el gobierno tiene un rol limitado, no tiene que gastar en exceso y no tiene por qué efectivamente gastar más de lo que ingresa. Tiene que tener impuestos bajos y un gasto razonablemente bajo también. Bueno, hay algo interesante y es la manía de legislarlo todo. Pero yo diría que esa manía es tradicional, porque la vieja España, que gobernó acá y que en realidad hizo el país y nos puso todos sus vicios. Y yo, por ejemplo, les aconsejaría que se lean las leyes de India, lean tranquilos, es un poco aburrido, pero van a leer cosas como esta. Que los virreyes procuren que los hombres que viven amancebados dejen a sus mujeres,
que los hombres que han abandonado a sus esposas y viven amancebados vayan a volver a vivir con sus esposas. No estoy diciendo nada exagerado, estoy hablando en el lenguaje que está escrito. Para colmo de males tenemos el tema famoso del contrabando. Hay que leer a un autor que desgraciadamente este autor era un muy buen historiador, pero de origen griego, Mutukia se llama, se fue a vivir a una isla de Grecia, ¿no? Escribió unos trabajos muy buenos sobre el tema del contrabando, sobre el tema de la corrupción también que había. Y por ejemplo cuenta cosas como esta, que por ejemplo, por supuesto no había nada acá, fuera de lo que acá se podía hacer. Todo es artesanalmente. Y los productos que España, por supuesto, España no tenía industria, pero había ya industrias en Inglaterra y en Francia. Los productos valían 4 y 5 veces lo que debían valer. Y sucedía de que había contrabando. Naturalmente, los grandes, aclaro, algunos de esos que más se beneficiaban por el contrabando. Redondeame la pregunta. Bueno, o el comentario, cerrando. El tema es que ya había esas regulaciones. Bueno, está. Y el contrabando, dicen Mutuquias, que incluso salvaba al propio gobierno. Muy bien, bueno, ahí te digo. Entonces, de ahí había dinero que podían más o menos mantener la situación. Está espectacular. Entonces yo te hago un comentario de eso. Es nuevamente el contrabando de vuelta, y es hijo de justamente un sistema que intentaba prohibir el comercio, perdón. Y después, bueno, claro, venimos del mercantilismo, o sea, antes del capitalismo había una economía regulada que creía en los subsidios, en las trabas comerciales, es decir, evolucionamos hacia un sistema más libre, pero por muchos años no tuvimos un sistema libre, ¿no? Y es verdad, he escuchado mucho ese argumento de que porque los españoles tenían un sistema tal, bueno, Argentina hizo una herencia cultural y no podemos salir de ahí. Yo igual pienso que de acá adelante todo se puede cambiar, o sea, el ser humano tiene esa capacidad de cambiar, reinventarse y bueno, y hacer las cosas distintas para que funcionen bien, ¿no? Y ni hablar de otra cosa, el tema de la corrupción. Bueno, se hacían había tremendas investigaciones de la corrupción. Estaba el visitador, estaba el juicio de residencia. Resulta que un autor famoso que se llama Castillo de Bobadilla, que escribió una obra en el 1599, dice más o menos, voy a tratar de decir cómo lo dice. A mí me da mucho dolor que cuando el juez virtuoso mal le va en la residencia, y en tanto que el corrupto puede manejarse mejor, porque el corrupto va siempre a tener un pedazo de pan para tirarle a los perros que ladran. Y esto yo lo leo y no sé si te lo pasé a eso. Puede ser. ¿Cómo? Puede ser, no recuerdo. Con Hugo nos mandamos mails, me manda mails con reflexiones y yo a veces le contesto. No, que le comento. Está, gracias. Dice la juez de que cómo es posible, dice, que el robo se pueda salvar por otro robo. Tremendo. Y dice, como diestro algebrista, estos señores saben hacer. Algebrista es una palabra que no quiere decir matemático. Eran personajes que eran curanderos que sabían tratar las fracturas. Entonces componían los huesos rotos. Bueno, Hugo, dejémosle espacio al resto de las preguntas. No sé si alguien más tiene una pregunta o un comentario que quiera decir. Diego. Yo tengo una pregunta. Viendo, por ejemplo, hoy, ¿no?, que el actual gobierno firmó con sindicatos y con la Cámara Empresaria una tregua para evitar los despidos, ¿no? ¿Qué capítulo del libro le recomendarías a Mauricio Macri leer para entender un poco cómo funciona la economía? Sí, bueno, tiene que leer el primero, porque ahí digo que realmente, que sí, todo, pero es que digo lo que él dijo hace poco, ¿no? Si fuera tan sencillo como sancionar una ley, hagamos una ley que diga que somos todos más felices y mañana somos todos más felices, digamos. Y lo dijo Macri, tampoco lo dije yo. O lo dijo hasta Cristina, digamos. Dice, no, ¿cómo vamos a sancionar una ley que prohíba los despidos si el capital es temerario, ¿no? Parecía Hayek, Cristina, hablando sobre la ley de los despidos. Lo otro es que le diría, y el otro capítulo que tiene que ver es el capítulo 7, no, el capítulo, bueno,
uno anterior al de los empresarios, donde hago un raconto de todas esas medidas que los gobiernos quieren tomar para hacernos bien y terminan haciéndonos mal, como los controles de precio, los controles de cambio, las regulaciones laborales, los salarios mínimos, los subsidios varios, los controles a la tasa de interés, y que todo termina saliendo mal porque está mal teóricamente y en la práctica termina saliendo mal. Sobre la ley de despidos es una mala ley, no tiene que haber, o sea, despidos va a haber todo el tiempo. Se despidieron 8 millones de personas de 2003 a 2015. 8 millones de personas se quedaron sin trabajo. ¿Y ustedes vieron una cantidad de desempleo importante? No, porque se crearon 10 millones de puestos al mismo tiempo. Es decir, despidos y contrataciones va a haber todo el tiempo. Acá me parece que el problema es que hay ciertos sectores sindicales que lo que no quieren es que haya un ajuste del sector público, que es lo que tiene que haber, y quieren frenar ese tema. Lo que tendría que haber hecho Macri a lo sumo es decir, bueno, veto la ley y chao. Estos pactos sociales nunca han funcionado. Y lo único que hacen es demorar los procesos de ajuste. Si una empresa tiene que cerrar, lo mejor es que cierre rápido. No hay que tener miedo a eso. Mañana se va a abrir otra, y mejor. Y porque van a estar mejor asignados los recursos. De eso se trata la economía, de cómo asignar mejor los recursos, ¿sí? Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. La destrucción creativa era eso. O sea, fabricar carretas un día dejó de ser el negocio espectacular que era en su momento, ¿sí? Y no hubo ningún problema. Asignamos mejor los recursos. La gente que fabricaba carretas se pudo dedicar a hacer otras cosas que la sociedad le demandaba más, ¿no? Entonces, por ahí pasa la cosa y no por pactos y decretos o leyes que nos regulen y nos estrangulan todavía más. Sí. A mí me parece importante, es una pequeña reflexión y termino una pregunta. En una perspectiva favorable, ¿no?, a una economía de mercado, yo lo que veo, me parece así que no queda muy claro en algunos exponentes, por lo menos a nivel público, y debería quedar más claro, son algunos de los puntos que vos trataste en cuanto a la cuestión de regulaciones en general, incluso fuera del ámbito económico. No estoy pensando en todo lo que se refiere a la educación, estoy pensando en todo lo que se refiere a medios. Totalmente. Me parece que es muy importante que eso lo pongan de manifiesto, y creo que más que nunca ahora. Y esto no es para ir contra este gobierno en particular, y más después de lo que viene del presidente. Pero yo lo que noto es que se corre el serio riesgo de que una vez más, como pasó en la época de Martín de Oz, como creo que también pasó en la década del 90, lo que está sucediendo ahora quede ligado a un esquema de economía de mercado, cuando lo que se está haciendo en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, no tiene absolutamente nada que ver, para que conozca un poco el tema. Y esto puede llegar a ser muy riesgoso, porque si lo que está sucediendo ahora en muchas cosas que se están haciendo, estoy pensando en todo para mí una cosa escandalosa, este tema financiero de la LEVA, que se está pagando una tasa generada por el Banco Central, y prácticamente lo que se ahorra por un lado se gasta por el otro. Esto me parece que hay que decirlo de alguna forma. Y es muy grave. Entiendo que es muy grave. Y que una economía de mercado, según las pautas de gente que ha estudiado el tema, quiere pegada con esto, me parece que con todo el respeto y con toda la, vamos a decir así, el sentido como que uno quiere tener un sentido así positivo hacia un gobierno que viene después, algo verdaderamente muy reprochable que tuvimos en este país, no puede dejar de decirse por quienes tienen esta postura. O sea, que no queden pegados a este tipo de cosas. Sí. ¿Querés decir algo sobre eso? Si no, yo comento. No, comenta vos. Sí, a ver. Me parece que en algún punto tenemos que acostumbrarnos a ver en la política cosas que distan de ser lo ideal. Esa es una cuestión de la política, ¿no? Lo dice Alberto Venegas Lynch, que es, digamos, el doctrinario liberal más importante de la Argentina. La tiene muy clara cuando dice: si va Iván Carrino a las urnas, saca 0 votos, ¿no? Porque yo, ¿qué voy a decir? Fin de los subsidios, cerrame el Banco Central, basta de impuestos, váyase de aquí, ¿no? Pero no saco 2 votos, no es que saco 60, 2. Entonces, bueno,
eso me parece que es algo con lo que tenemos que convivir. Pero después, como decís, sí, yo voy a seguir diciendo esto no es el extremo ni del liberalismo, ni es una economía súper de mercado, digamos. De hecho, todavía seguimos teniendo 96 impuestos, pero en ese esquema también hay que reconocer, bueno, me eliminaste varias retenciones. Hay que convivir con eso permanentemente. Después el tema del Banco Central no lo tengo, no estoy tan en lo que vos decís. Me parece que, dado que el gobierno no quiere reducir el déficit de manera drástica, es decir, mañana recorto el gasto público por el 7% del PBI, ¿sí? Y me quedo en déficit cero, como no quiere hacer eso, y hay que bajar la inflación, digamos que el Banco Central utiliza la herramienta que tiene a mano, que es colocar deuda para absorber pesos, ¿sí? Podría hacer lo mismo vendiendo dólares. La idea es absorber pesos, ¿sí? Ahora, si vendiera dólares, tendrías el tipo de cambio, digamos, empezaría a bajar, sería también problemático. Entonces, me parece que no le queda otra, que hay que bajar la inflación y que la herramienta de colocarle BACS es la que está a mano. Y no debería ser un problema si es verdad que gradualmente, aunque sea, el gobierno va a ir reduciendo el déficit. Porque ¿qué va a pasar con las LEBAC? Las vas a ir renovando hasta que ya no sea necesario emitir tantas para sacar los pesos que estás inyectando para financiar al gobierno. Esa debería ser la manera en que se resuelva el problema de las LEBACs, ¿sí? Eso es lo que veo. Por eso no me parece necesario todo. De hecho, te diría que Sturzenegger me parece lo más cercano a una mirada pro mercado que tiene el equipo económico. Es lo más cercano, lo más cercano. Yo me leí su libro Yo no me quiero ir, y es muy interesante el análisis que hace, muy compatible con muchas posturas de la economía de mercado en serio, ¿no? Dieguito, ¿querés aportar ahí? Sí, yo particularmente creo que la administración anterior dejó dos equilibrios muy fuertes, ¿no? El lado fiscal y el lado monetario. Creo que la forma de encarar la solución está recayendo, como dijo Iván, sí, todo por el lado monetario, ¿no? Es una pelea desigual, creo yo, para tratar de buscar el equilibrio. Sobre todo un equilibrio sustentable y duradero de mediano y largo plazo. El Ministerio de Haciendas reniega, digamos, de disminuir el déficit fiscal a una tasa más acelerada de lo que la economía está pidiendo. Y por el otro lado vemos que Sturzenegger coloca una tasa real positiva, alentando la absorción de capital, digamos, ¿sí? Del excedente de moneda que hay en el sistema financiero. El gran problema es lo que se genera por detrás, es un déficit cuasi-fiscal importante, ¿sí? Ese 38% de tasa nominal que está pagando hoy, lo vamos a tener que pagar todos. Eso es lo que yo quería decir. ¿Sí? Digo, entonces, lo que está, digamos, eludiendo hacer el Ministerio de Economía o los otros ministerios no ajenos al Banco Central, que es precisamente pisar, o más que no pisar, sino levantar el pie del acelerador de gasto para que se nivele, digamos, ese esfuerzo que hay para intentar solucionar los desequilibrios, está llevando al límite al Banco Central. Y hoy por hoy tenemos un stock de LEBAC que casi representa una base monetaria en la economía, ¿sí? Es decir, los pesos totales que hay circulando hoy en la economía tienen una cantidad equivalente en sus arcas el Banco Central, pagando una tasa nominal anual del 38% anual, ¿sí? Eso vamos a tener que en algún momento tratar de destrabar o desarticular esa bomba de tiempo. Ahora hay que ver si la sincronización que hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central está lo suficientemente aceitada como para que cuando llegue el momento de hacer el ajuste pertinente al Ministerio de Economía no sea demasiado tarde para desmantelar esta digamos, masa monetaria que está generando un déficit cuasi-fiscal importante. Creo que es un desafío por delante y obviamente que en el gobierno no hay una postura única, porque lo que se ve es evidentemente que hay dos velocidades distintas, ¿no? El gran dilema acá es cuál de las dos velocidades se impone y si la economía se va a recuperar en algún momento relativamente fuerte para que esa sincronización sea lo menos tediosa para el consumidor, en definitiva, ¿no? Que somos todos nosotros.
Había una por ahí también, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? Son dos preguntas asociadas al tema de los impuestos. En un entorno de un 7% de déficit, sabemos el mercado político que hay con respecto a un ideal que tenía la gente de trabajo pleno, de empleo, de costos baratos de energía, transporte, etc. Sin intención de spoilearte el capítulo, quería saber cuál sería una idea tuya de cómo llegar a bajar los impuestos con ese entorno, ¿no? Sacando ese contexto. Si iríamos a un plan tipo America Works de Frank Underwood o por qué la debilidad. Eso es una. Te contesto. Siempre cuando hablamos de impuestos bajos, etcétera, hablamos de países con otro tipo de economía diferente a la nuestra. Hablabas de Hong Kong, Singapur. Y tenemos un país acá al lado que tiene impuestos muy bajos, como Paraguay, que ha crecido a tantos 14, 15%, y yo le conozco con mi trabajo y viajo, está concentrado en 8 familias, que son las mismas 8 familias que compran y son las que tienen acceso a ese crecimiento, porque los impuestos son bajos, no hay redistribución de cierta manera, vamos a decirlo básico, los sueldos son los mismos hace 10 años. A lo que voy es que una economía bastante agrícola como la nuestra, por decirlo de una manera, capaz que es más cercano a la realidad. Okay. ¿Cómo se hace un poco Entonces lo primero sería cómo bajar impuestos dada la situación de déficit que tenemos, ¿no? Sí. Obviamente, yo, como decía Milton Friedman, estoy de acuerdo con bajar impuestos en cualquier motivo, por cualquier circunstancia y en cualquier momento. O sea, eso siempre va a estar bien. Pero como decís, es bastante irresponsable hacerlo e incrementar el déficit, porque finalmente el déficit lo vas a pagar de alguna manera, que puede ser con un mega endeudamiento o con inflación, ¿sí? O defolteando la deuda, con lo que vas a generar un perjuicio para la economía, porque generas de confianza, no va. Entonces, hay que bajar impuestos, eliminar impuestos como el impuesto al cheque, la tasa del IVA bajarla al 20%, ¿sí? Cambiar el sistema de ganancias. No sé si yo estaría en desacuerdo con cobrarle a todo el mundo ganancias, pero con una tasa sustancialmente menor, ¿sí? Con escalas, bien armadas. Habría que explorarlo, no lo tengo estudiado en detalle, pero digamos que en Estados Unidos paga todo el mundo ganancias, ¿no? El empleado y la mega empresa, solo que pagan diferentes escalas. Entonces, habría que ver eso por ahí. También habría que mirar el tema del flat tax, ¿sí? Que funciona, creo que en Islandia, no sé si en Irlanda no hay algo parecido. En Irlanda el impuesto de sociedades es del 12%, o sea, acá las empresas pagan el 35%, en Irlanda pagan el 12%, o sea, hay que mirar otros modelos, ¿no? Pero necesariamente tenés que reducir el gasto, o sea, y hay que reducirlo por mucho más de lo que vas a bajar los impuestos porque tenés que equilibrar el presupuesto. Pero bueno, ¿y en qué lo podés reducir? Bueno, una alternativa, por ejemplo, es volver a privatizar empresas públicas, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando escucho a Isela Constantini que dice se van a reducir significativamente los subsidios a aerolíneas. Sí, y estoy de acuerdo, y está muy bien, y lo voy a aplaudir, porque creo en los grises a veces. Entiendo que la vida no es blanco o negro, sino que hay grises. Pero la verdad que lo ideal sería privatizar la empresa, ¿no? Entonces hay que explorar cómo bajar el gasto. Tenés que bajar el gasto en un montón de subsidios. No hay solo subsidios al gas, a la energía, etc. Hay subsidios a la agricultura, al cine. ¿Por qué? ¿Son los cineastas personas de mejor calidad que los no cineastas que hay que subsidiarlos? No, no habría que subsidiarlos, ¿sí? No hay que subsidiar los medios. No tiene que tener medios públicos el gobierno. No solo por una cuestión, digamos, moral, ¿sí? Y por qué debería tenerlos y filosóficamente, sino porque es un gasto y superfluo. Y el segundo punto me parece súper interesante, ¿no? El tema de la redistribución. Pero la verdad que, si bien me traes el caso de Paraguay, que tampoco conozco en profundidad, hay que ver por qué estaría concentrándose la riqueza. Hay que ver si ese no es parte de un proceso, ¿sí? Si no es parte de un proceso. Por ejemplo, cuando sale una innovación, la compran unos pocos nomás, ¿no? O sea, los primeros celulares los tenían 20 tipos, digamos. Las primeras computadoras la tuvieron 10 personas, y eran carísimas, y eran inalcanzables. ¿Y qué pasa? Y bueno, finalmente aparece la competencia, la innovación, y todos le quieren ganar, y todos se meten a producir. Si en Paraguay
hay 8 tipos que están generando unas ganancias extraordinarias y hay perspectivas de seguridad jurídica, lo que va a pasar es que los inversores del mundo van a decir, vamos a Paraguay a invertir, a sacarle la renta a estos tipos. ¿Y cómo lo van a hacer? Fabricando mejores bienes y servicios para abastecer a los paraguayos y, ¿por qué no?, para abastecer al mundo entero desde Paraguay. Esa es la lógica que debería prevalecer en un sistema de mercado. Después puedes tener barreras a ese ingreso y ahí estaría el problema. No estaría el problema en no tener impuestos altos. Al contrario, esa es una ventaja. Debería jugar a favor de Paraguay y de un mayor desarrollo y un desarrollo más equitativo en el sentido de que alcance a todos, ¿no? Acá lo importante es que la ola nos levante a todos, no que no levante a nadie pero que estemos parejitos. No, la ola de que nos levante a todos. Son y 26, nos quedarían 4 minutos más, pero y si no, podemos también concluir, a menos que haya alguna pregunta o comentario más. Bueno, les agradezco el tiempo, ahora hay un vino, ¿no? Acá están las copas de vino, todos estaban mirando para ahí, con razón. Así que bueno, nada, gracias.